Ah, bueno. Ya, entonces vamos a ver esto de la gestión de capital de trabajo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a abordar? Es la importancia de la gestión, el pronóstico de un flujo de caja y cómo son las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para mejorar los flujos de efectivo? ¿Sí? Eh, a ver, rápidamente poniendo en contexto, ¿quién hace esta gestión en las organizaciones, ya? Vamos a tomar como referencia que en las empresas, claro, hay un gerente financiero, ¿no? Debajo de este gerente financiero hay un área de tesorería, hay un área de planeamiento financiero y contabilidad. Más o menos, eso es lo que sí o sí tiene que haber en tres empresas. Sí, Perdón, una empresa, una ¿sí? vez. El área de tesorería, el área de planeamiento financiero y contabilidad. Tesorería y contabilidad nos da el registro de la información pasada, ¿no? Contabilidad va a registrar los números, tesorería va a efectuar el manejo del dinero, entendiendo esto, la parte de los ingresos y los desembolsos de dinero, ¿no? Las salidas. Y el planeamiento financiero, lo que debe dar a la organización es la visión de cara al futuro, ya sea mensual, anual, eh, por 5 años, lo que fuese. El planeamiento financiero tiene que tener la capacidad de poder predecir cómo se va a comportar el comportamiento numérico financiero de la empresa hacia el futuro, ¿ya? En ese sentido, lo que vamos a revisar, ya hemos revisado un poco lo que hace contabilidad, ¿no? El tema de los asientos contables, cómo se analizan ciertos números, em, cuáles son algunos indicadores que debemos analizar para poder saber cuál es la salud financiera de la empresa, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque, que no lo puse en orden, pero ahí está la idea. Y el segundo bloque es tesorería, ¿sí? Es entender cuál es la mejor gestión, por qué se hace esta gestión del dinero, para no quedarnos cortos a fin de mes, para no tomar deuda, ¿ok? Y en las siguientes dos sesiones vamos a ver un poco de lo que hace el equipo de dependiente financiero fundamentalmente sobre las decisiones de inversión, sobre la evaluación de proyectos, cómo estimar un proyecto y a qué tasa descontarlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a profundizar hoy sobre la gestión de tesorería. Ok, Y vamos a abordar, ¿no? La empresa no puede maximizar en el largo plazo si no sobrevive en el largo plazo. me corto. La administración del capital de trabajo es un requisito para que la empresa sobreviva y los activos circulantes fluctúan pero nunca llegan a cero, ya que de ninguna manera debo afrontar mis operaciones diarias. Vamos a entender cada uno de estos puntos. ¿Ya? La empresa no puede maximizar en el largo plazo si no sobrevive en el corto plazo. ¿Qué significa esto? A ver, imaginémonos que estamos analizando sobre nosotros mismos, ¿ya? Nosotros puede ser que por momentos coyunturales no tengamos trabajo, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Que nuestro flujo constante de dinero se va a ver reducido, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros somos Correcto. así. Eh, Estamos hoy aquí, eso es en un mes, esto es en 2 meses, este es en 3 meses y eso es en 4 meses. Y yo tengo una cantidad de ahorros, lo suficiente como para poder vivirlos
próximos 3 meses. Y yo tengo, digamos, un gasto equivalente a eso, ¿no? Entonces, yo voy a ir cubriendo mis necesidades el mes uno, el mes 2 y el mes 3, ¿no? Con esta cantidad de dinero cubro aquí. Pero para el mes 4, no tengo, se va a sumar alguien. Pero para el mes 4, lo que ya no puede pasar es que no voy a tener dinero suficiente para poder coberturar esos gastos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a quedar todo de efectivo, ¿no? No quiere decir que estoy mal. Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Pero en el largo plazo, yo sé que puedo conseguir un trabajo que me pague, digamos, $20,000 mensuales, ¿ya? Definitivamente en el largo plazo, yo voy a recibir una cantidad que me va a ayudar a seguir creciendo. Pero en el corto plazo, yo me voy a ver con un problema que no me va a permitir financiar mi, mi ritmo de vida. Entonces, por eso esta sentencia, ¿no? Una empresa no puede maximizar en el largo plazo si no sobrevive en el corto plazo. Hay que tener mucha capacidad de gestión para poder mirar hacia el largo plazo, pero considerando que en el corto plazo debo cubrir lo mínimo necesario para seguir existiendo. ¿Qué tal, Fanny? Buenas noches. Segundo punto. Buenas La, noches. la administración del capital de trabajo es un requisito para que la empresa sobreviva, ¿no? Y hace sentido con lo que les acabo de comentar, ¿no? Eh, una empresa necesita poder coberturar sus costos fijos al menos y sus costos variables en función de la operación del negocio, ¿sí? Y luego los activos circulantes fluctúan, pero nunca deben llegar a cero, ya que de alguna manera debo afrontar mis operaciones diarias. A ver, activos circulantes, ¿no? Nosotros veíamos cuando analizábamos el balance general que teníamos activos, pasivos, pasivo corriente o circulante, eh, corriente o circulante, no corriente o no circulante, y luego teníamos bueno, acá también, ¿no? No corriente o no circulante, y acá teníamos el patrimonio. Los activos circulantes, para recordar, hacen referencia a todos aquellos que podemos convertir en dinero en el corto plazo, ¿no? Estábamos entendiendo que el corto plazo es un año, es decir, aquí tenemos eh, ¿a qué partidas teníamos, Ricardo? Mira, circulantes. Teníamos a caja y bancos o efectivo, teníamos a cuentas por cobrar, o algunos le denominan también clientes, y otros instrumentos financieros. Dentro de otros instrumentos financieros también podríamos considerar a gastos pagados por anticipado. Gastos pagados por anticipado. Sí, ya. Mm. Gastos pagados por anticipado, por ejemplo, em, en los hoteles, en el sector hotelero o de aerolíneas,
hay mucho eso, ya. ¿Y un ejemplo? ¿Cuál era? Por ejemplo, ya no, me estaba confundiendo de concepto. Los gastos pagados por anticipado son aquellos que yo sé que voy a incurrir, pero los hago de una vez porque en el futuro, porque obtengo un descuento, por ejemplo. Ajá, ¿Ya? Aquí es un ejemplo muy clásico es el tema de seguros. Yo los seguros los pago hoy porque sé que me van a cubrir el próximo año, por ejemplo. correcto. ¿Sí? Y luego dice, no, los activos circulantes fluctúan, pero nunca deben llegar a cero, ya que de alguna manera debo afrontar todas mis operaciones diarias. Evidentemente, yo nunca debo dejar que mi caja y bancos, eh, sobre todo esto, llegue a cero, porque yo debo tratar de cubrir todas las contingencias que se puedan presentar en el muy corto plazo. ¿De acuerdo? Tenemos eh, los activos, los podemos agrupar. Ya habíamos visto esta división, ¿no? En activos corrientes y en activos no corrientes. Em, pero a su vez los activos corrientes los podemos agrupar en temporales y permanentes. ¿De acuerdo? Ok. Temporales, el dinero, ¿sí? El efectivo, las cuentas por cobrar. Estos son básicamente los activos circulantes temporales. Pero nosotros también debemos identificar que una parte del inventario, del efectivo, de las cuentas por cobrar, sobre todo los dos primeros, deben tener un nivel mínimo en el tiempo para lo cual yo pueda asegurar mi operación y mi normal funcionamiento de la empresa, ¿no? Esto va a depender de la política que tenga la empresa. Hay algunas empresas que pueden decir que ellos quieren mantener un, una caja de, digamos, $100,000 todos los meses. Hay otras que pueden decir 50,000, 30,000, o inclusive, no sé, pues 2,000, dependiendo del tamaño del negocio. Pero eso va a depender mucho de la industria, del tamaño de la empresa. Lo que sí es que se debe manejar un mínimo a nivel histórico, un mínimo constante que permita tener ese mismo crecimiento. ¿De acuerdo? Y los activos fijos, bueno, que eso ya, como habíamos visto, están asociados a aquellos elementos tangibles que nosotros no podemos eh, trasladar con facilidad ni convertir en dinero de un momento a otro. ¿No? Están los terrenos, están las construcciones, eh, ¿qué más? Maquinaria, ¿qué otro? ¿Qué otro podría ser? Terrenos, construcciones, maquinaria, eh, bueno, básicamente ello. Y estos activos fijos ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero con el tiempo van perdiendo valor. A ese concepto contable financiero se le Sí, denomina de depreciación. precio. ¿Y en qué nos ayuda la depreciación? En pagar menos impuestos. ¿Sí? Em, entonces, de alguna manera nos da un escudo tributario. A ver, vamos a analizar este gráfico. Nosotros tenemos dos ejes, ¿no? El tiempo y tenemos dinero. Nosotros estamos considerando que hacia el futuro, las condiciones financieras de la empresa, es decir, las ventas van a ser mayores. Si vendo más, voy a gastar más en la producción. Entonces,
Hay activos que como gestión la empresa va a ir necesitando para su normal funcionamiento, ¿no? Y eso está por debajo de la línea ondeante, ¿ok? Entonces, hay elementos que yo puedo ir financiando con los activos que yo ya tengo en la organización. El tema de dónde opero, terrenos, oficinas, etcétera. ¿Con qué opero? Es decir, máquinas, equipos, mobiliario, todo lo que a mí me permite seguir operando y que para mí ya incurre en un activo fijo de la organización, ¿no? Y los activos circulantes. Aquí tenemos lo que ya habíamos mencionado, efectivo, caja, bancos, gastos pagados por anticipado, inversiones financieras, pero según el ciclo del negocio, y eso lo veíamos la semana pasada, ¿no? Hay fluctuaciones en la economía. Hay momentos de auge y hay momentos de recesión. Entonces, en estos momentos de auge, yo voy a necesitar probablemente financiar mi operación para poder continuar funcionando y poder brindar todos los productos o servicios que yo necesito. Pero hay momentos también de recesión, o no le llamamos de recesión, sino de un comportamiento normal del negocio. Entonces, en esos momentos normales, yo ya no voy a necesitar tomar financiamiento, porque con la operación tal cual yo la tengo, puedo cubrir mi negocio, ¿no? Entonces, asumiendo que yo ya he financiado todos estos activos, como lo haya financiado con deuda, patrimonio, me lo regalaron, como sea, yo ya tengo todo eso, ¿no? Y eso ya está. Entonces, para cubrir estos vacíos, lo más usual es que se tome deuda de corto plazo. ¿Para qué? Para poder controlar la, las variaciones que yo voy a verme expuesto por los ciclos económicos. Mm. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos también cuando analizábamos el estado de balanza general, que a todo activo le corresponde un pasivo o un patrimonio, ¿no? Por la equivalencia de contable. Mm. Entonces, ¿esto qué implica? Que todo crecimiento que nosotros vamos a poder necesitar para la empresa tiene que ser financiado de alguna manera, ya sea financiado a través de deuda o que el accionista inyecte más capital en la empresa para poder seguir funcionando. ¿Qué es más barato y qué es más caro? ¿Qué me dicen? Eh, Más barato que el inversionista meta plata, ¿o no? Y, y porque más caro es el de los bancos, pues. Aunque bueno, a veces el accionista también quiere más. Ya, a ver, Fanny, ¿qué nos dice? ¿Qué es más barato?
¿La deuda o aporte del accionista? Bueno, la deuda siempre y cuando donde te endeudes, ¿no? Porque hay eh, algunas financieras bueno, te dan ciertos beneficios de cierta forma como para no tener tan altos los intereses y quizás en una evaluación te pueda ser más beneficioso que invertir tu propio dinero. Ah, perfecto. O sea, Fanny dice que puede ser pasivo y Ricardo dice que puede ser patrimonio. Históricamente, es más barato el pasivo, tomar deuda, porque usualmente el accionista lo que va a pedir es que el dinero que él le da al negocio sea mayor que el que él podría obtener dejando su dinero con los bancos. ¿Ya? Entonces, sí, el pasivo debería ser el instrumento más barato para poder tomar financiamiento. Claro, ya depende ahí también de quién te da el crédito, a qué tasa te da el crédito, la facilidad, si el accionista tiene la espalda financiera como también para poder sufrir, para poder cubrir ese vacío, pero en condiciones normales, las deudas son más baratas. ¿Sí? Es un poquito también lo del cuadro anterior, ¿no? Luego, a ver, vamos a entender este cuadro, ¿sí? Nosotros habíamos comentado que tenemos dentro de nuestro balance, nuestro activo corriente y no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y nuestro patrimonio. Los activos circulantes o corrientes son el efectivo, bancos, cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado y otras inversiones. Y en activo no circulante, no corriente, tenemos maquinaria, Terrenos. equipos, terrenos, mobiliario. Entonces, el hecho de que yo esté dejando, por ejemplo, el dinero en una cuenta en un banco, ¿me genera o no me genera interés? Claro, Perfecto. Pero nos genera harto o poco. realmente es poco. Sí. De hecho, el retorno que da tener activos inmovilizados, si lo queremos ver de esa manera, es muy bajo, ¿no? Pero que sí me permite tener una capacidad para poder maniobrar, para poder hacer frente a situaciones en las cuales yo no tenía previsto, ¿no? Contingencias. Y por otro lado, la maquinaria, los equipos, los terrenos, el mobiliario. Si yo compro, por ejemplo, un terreno hoy, lo más probable es que en 20 años ese terreno valga el doble, ¿no? Si Ujú. yo compro una maquinaria, yo esperaría que en el mediano o largo plazo esa maquinaria me haya ayudado a producir y no me esté estorbando. ¿Qué es lo que pasa? Que no son tan fáciles de convertir en dinero, ¿no? Si yo tengo una contingencia, tengo que esperar que haya algún comprador con la misma necesidad de comprar que yo de vender para poder transar ahí el tema de la venta de los terrenos, la venta de las propiedades, el tema de mobiliario, etcétera. Entonces, la gestión del capital de trabajo busca eso, encontrar el balance perfecto para cada organización,
para cada empresa sobre qué debo tener más, inversiones no corrientes o liquidez. Entonces, es igual como en nuestra vida, ¿no? Debo comprar un departamento. Me compro un departamento chico que me permita tener caja todos los meses o me compro un super departamento en el cual voy a vivir ajustado probablemente los próximos 2, 3 años. Pues, claro. Entonces, esas son las capacidades esas son las casuísticas o decisiones que nosotros debemos ir tomando en función al ingreso, a la perspectiva de crecimiento y a la coyuntura. ¿Por qué los ingresos? Porque finalmente eso va a delimitar que las decisiones que nosotros tomemos estén orientadas o no hacia un cierto criterio. La perspectiva de crecimiento. Si yo, por ejemplo, me gusta este ejemplo ya. Si yo invierto en educación, ¿qué es lo más probable que pueda pasar con mis ingresos? Comente. Exactamente. Lo más probable es que con el tiempo mis ingresos vayan aumentando. Nadie dice que puede ser, Es ley, si no, puede pasar. nadie dice que puede ser exponencial, este, pero en teoría, mejor de lo que podría estar sin haber dejado de estudiar, sí voy a estar, ¿no? O Ujú. sea, voy a estar en una zona por aquí. Entonces, ¿y de qué también dependerá ello? De la coyuntura, ¿no? No es lo mismo estar en un entorno en el cual hay constantemente crisis, eh, guerras, etcétera, que estar en un entorno donde hay economía creciente, donde cada vez hay más oportunidades de trabajo, donde cada vez hay más oportunidades para emprender, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta lámina? Es encontrar un balance que nos permita gestionar ese mundo perfecto entre ambos, entre la gestión de los circulantes y la gestión de los no circulantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, todo claro. Perfecto. Un segundo, chicos. Listo. Entonces, habíamos visto que hay diversas razones. Ya, perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto que hay diversas razones que nosotros podemos ir analizando para poder medir la salud financiera de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a tomar solamente estas dos para que nos den un indicador de que también está la gestión del efectivo sobre de la empresa y poder saber si con los activos que la empresa tiene se pueden hacer frente a las deudas que la empresa puede asumir en el corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo, vamos a ver nuestro activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Entonces, tenemos estas dos razones, ¿no? El activo corriente entre el activo total. ¿Qué pasa cuando el activo corriente se incrementa frente al activo total? ¿Qué creen que puede pasar?
Pero en teoría el activo total tiene el activo corriente, o sea, cómo hay, o sea, no te entiendo cómo. Ya, lo que yo digo es eso, ¿no? Imaginemos que tenemos el escenario A aquí y es el mismo activo total. Lo único que está cambiando es la proporción entre el activo corriente y el activo no corriente. Lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo más conveniente? O sea, ¿qué efecto sucede cuando el activo corriente crece comparado al activo total? Por ejemplo, aquí tenemos ese tamaño de activo total y acá, perdón, de activo corriente y acá tenemos ese tamaño, ¿no? Alfa, beta, entonces alfa es menor que beta. Pero la empresa es el mejor escenario, pues que tener un activo corriente mayor. ¿Cómo? O sea, para la empresa es un mejor escenario tener un activo corriente mayor, o sea, hay más flujo, Ya, más sí y flujo no. Es efectivo. justo Ah, lo que ya. veíamos en la lámina anterior, ¿no? En la lámina anterior justo veíamos que la capacidad que tiene la empresa es la de poder gestionar adecuadamente entre los activos corrientes y los activos no corrientes, pero que el activo corriente le daba un bajo retorno, pero una mayor liquidez frente a los activos no corrientes que le dan un alto retorno, pero una menor Ok, liquidez. Entonces, en este escenario, un activo corriente mayor implicaría una menor rentabilidad para la empresa, ¿sí? ok. Justo lo que sí, en esa flecha. ¿Por qué? ¿Por qué le genera una menor rentabilidad? Porque yo voy a tener activos disponibles, voy a tener más activos disponibles sin que me generen un retorno o una rentabilidad en el largo plazo, ¿no? Que era lo que nosotros decíamos. El activo corriente, ¿qué me genera? Un interés bajo. ¿Por qué? Porque normalmente las cuentas de ahorro, digamos así, dan un rendimiento bajo. Pero ¿qué pasa con los terrenos? ¿Qué más? Propiedades, maquinaria. En el largo plazo tienen que darme ingresos, ¿no? Entonces estos ingresos me tienen que permitir obtener una rentabilidad mayor a la de los intereses ganados en los bancos mediante la modalidad de ahorro. Entonces, por eso, cuando yo hago este movimiento en mi balance, tengo más efectivo de lo que debería tener, la rentabilidad en el largo plazo de mi empresa va a reducirse. Ahora, ¿cuál es el efecto en el riesgo? Ya. El efecto es diverso, entendiendo cómo si yo tengo más liquidez, perfecto, voy a poder hacer frente a todas mis obligaciones, con lo cual mi pasivo corriente no se va a ver afectado, pero el pasivo no corriente probablemente se vea afectado porque yo no voy a tener el ingreso suficiente en el futuro para hacer frente a esas obligaciones. Y lo mismo con el patrimonio. El accionista me va a exigir una cantidad de rendimiento por su dinero que yo probablemente no esté en la capacidad de brindárselo. Por otro lado, el pasivo corriente. El pasivo corriente, ¿qué pasa cuando este se incrementa? Mayor retorno. Perdón, perdón. Mayor retorno, pues
Ya vamos a verlo ahí. Activo corriente, activo corriente. Digamos que estamos aquí con patrimonio. Ya, perfecto. Entonces, cuando el pasivo corriente se incrementa, ¿qué es lo que va a pasar con mi activo total? Ah, ya, frente a mi activo total, ¿no? Entre el total. O sea, sobre eso. Y tenemos alfa y acá tenemos beta. A ver, vamos a entender por qué tendríamos mayor rentabilidad, ¿sí? Si nosotros tenemos mayor financiamiento, ¿ya? Si nosotros tenemos un mayor financiamiento del cómo hemos financiado nuestra operación con respecto a la relación deuda-capital, nosotros estamos considerando que acá nosotros hemos puesto una cantidad de capital o de patrimonio significativa, ¿no? Pero en ese escenario, vamos a hacer algo así. Vamos a asumir que el patrimonio lo hemos reducido, ¿ya? Y que todo eso ha sido, eh, todo esto es deuda. Entonces, si nosotros estamos arriesgando como inversionistas, si nosotros como inversionistas estamos arriesgando menos y estamos obteniendo dinero más barato, quiere decir que a mi empresa le va a ir mejor. Asumiendo que vendo los mismos niveles, asumiendo todo lo demás constante, solamente estoy considerando de dónde me estoy financiando. Acordémonos, ¿no? Que hace un par de slides veíamos que era más barato de financiar. Y decíamos que más barato es el pasivo que el patrimonio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando se hacen inversiones en startups, los venture capital, todo esto, ellos al menos le exigen El patrimonio. a a la operación un 30 a 50% de rendimiento por invertir en startups. Sí, un inversionista ángel, un, alguien que invierte en una startup que recién está empezando, como mínimo, esto debe darle 30% de su dinero. Mientras que la deuda, no sé, ¿cuánto puede estar? 20%. Ahora está media cara, ¿no? Por la coyuntura económica. Pero, Por ejemplo, acá en suele- Ecuador es 16. ya ves, entonces debe estar en 6. Acá está entre 15 y 20 está. Y ahora ya debería empezar a bajar con las fluctuaciones del movimiento del Banco Central, pero más o menos es el rango. Entonces, en el pasivo me estoy endeudando a 16 20%, mientras que en el patrimonio el accionista viene y me dice, oye, ya yo quiero el 50% o 30 sobre mi dinero. Entonces, claro, si yo financio todo mi negocio con un banco, voy a tener que pagar el 16 20%. Si yo me busco un socio, el socio que me va a decir, oye, yo quiero que me des un 30%. Entonces, evidentemente, el efecto en la rentabilidad varía cuando incremento la deuda frente al inversionista. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto en el riesgo?
Con respecto al riesgo, si yo estoy tomando más deuda, claro, de alguna manera también me hago eh, medio dependiente de lo que pueda pasar si yo no repago esa deuda. Pero si yo tengo el activo suficiente como para poder hacer frente a todas mis obligaciones financieras, no debería pasar nada, ¿no? ¿Se entendió esta lámina, chicos? Sí, 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 sí. Ahora, justo les comentaba que hay en en esta partida de nuestro balance, en el activo corriente, nosotros analizamos las caja o efectivo, analizamos las cuentas por cobrar, existencias y ¿qué más puede ser? Y los gastos pagados por anticipado, ¿no? ¿Cuál es el ideal de una empresa? Que yo venda hoy y que pague a mi proveedor lo más lejos en el futuro, ¿no? Ujú. Ese es el óptimo. Entonces, sobre eso, debemos encontrar un balance que nos permita saber cómo puedo gestionar mis ingresos, teniendo en cuenta que también le tengo que pagar a un proveedor por haberme dado ese flujo de, de recursos. En este caso, las existencias, el inventario. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la compra la hemos realizado hoy, entonces me está quedando un stock de inventarios. La venta yo la realizo, supongamos, en 30 días, pero yo no estoy vendiendo al contado, lo estoy vendiendo, eh, lo estoy vendiendo a crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo a partir del día 60 yo ya podría hacer frente a mis obligaciones, ¿no? Ya podría eh, pagar mis cuentas por pagar. Ujú. ¿Qué pasa si nosotros pagamos aquí, donde lo compro, al contado? Necesitamos una cantidad de dinero lo suficientemente grande que nos permita poder hacer frente a estos 90 días, ¿no? Y este es el concepto de ciclo operativo, que es el tiempo que me toma a mí poder gestionar mi existencia, mis inventarios y poder cobrar el dinero que yo he tenido por la venta de mis productos o de servicios. ¿Qué pasa si ya yo compro hoy y mi venta la realizo al contado? Mi ciclo operativo ya no va a ser de Es 90 días, sino va a ser solamente de 30, ¿no? correcto. Y por otro lado, ¿qué pasa si la venta la hago el mismo día de la compra y la cobranza la hago a 60 días? También se reduce a 60 días, ¿no? Porque solamente tendría el tema de la venta y la cobranza. ¿Cuál es el óptimo? Pues lo habíamos hablado al inicio, ¿no? El óptimo es Está mal level. que mi fecha de pago a los proveedores esté lo más Ujú. lejos posible, Ujú. pero teniendo en cuenta que me den el producto. Entonces,
Supongamos que nosotros compramos, el proveedor nos va a dar un crédito y nosotros tenemos una fecha determinada de pago, ¿no? Men- eh, menor a la fecha de cobranza. Y mi venta yo la realizo con una cobranza a los 60 días. Mi ciclo operativo ya no es 90 días, ¿no? Ahora mi ciclo de conversión del efectivo va a ser 60 días, porque ya el cliente, perdón, el proveedor nos ha gestionado un periodo de gracia, por así decirlo, para no pagarles ese dinero al contado, sino cuando la venta se realice. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto hay mil formas de ver cómo se puede gestionar. Si la compra la realizo hoy, si me dan un periodo de gracia, si lo pago a 90 días, a 60 días, inclusive nosotros podríamos, si tuviésemos un mayor poder de negociación, si nosotros tuviésemos un poder de negociación mayor, que el pago se haga posterior a la cobranza y la venta se haga en el momento del efectivo. Ah, ya, imaginémonos que la venta la hacemos aquí, la cobranza es aquí y yo le pago a mis proveedores a los 90 días. ¿A qué industria se les viene a la mente? Venta al contado, el El mismo día. retail. ¿A cuál? El retail, o sea, el supermercados. Eso. Sí, exactamente. Eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Los supermercados, retailers, venden en efectivo. Inclusive si nosotros lo estamos comprando con tarjetas de crédito, eh, ellos cobran al día siguiente y el financiamiento lo dan con un tercero, ¿no? Ya sea con un banco emisor de sus tarjetas, con un banco tercero. La idea es que su negocio no se ve expuesto a ningún riesgo y tienen plazos de pago bastante extensos con respecto a sus proveedores. 60, 90, 120 días, inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver eh, tres escenarios en los cuales vamos a entender cómo debería financiarse, o sea, cuáles son los tres escenarios sobre los cuales se financia, ¿no? En función al nivel de riesgo bajo, medio o alto. Entonces, ese cuadro ya lo habíamos medianamente visto aquí cuando explicamos esto. Entonces, vamos a dar el contexto. Asumimos que nosotros tenemos 15 millones de activos fijos. Es decir, tenemos terrenos, maquinaria y equipo. Y tenemos activos corrientes permanentes. Es decir, tenemos efectivo y tenemos existencias. Vamos a llamarlo esto. Lo suficiente como para que nuestra operación no se vea complicada. Y debido a una mayor demanda del mercado,
necesitamos poder cubrir este diferencial para hacer frente a eh, esta demanda que les comentaba. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos activos fijos por 15 millones, tenemos activos permanentes por 2 millones y esta variación de activos corrientes temporales que vamos a necesitar es equivalente a 3 millones. ¿Sí? Entonces, vamos al primer escenario, el escenario conservador. Entonces, un enfoque es poder financiar todos los activos corrientes, permanentes y una parte de los activos corrientes con una deuda de largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a dar una deuda de largo plazo? Una deuda de Eh, largo plazo. Sí, te escucho, Ricardo. No, no, continúa, continúa. Ya, lo que nos da una deuda de largo plazo es una capacidad de poder gestionar con mucha maniobra y con tasas en teoría más bajas eh, la forma de pago de los activos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una deuda a 10 años con una tasa de, vamos a decir, 10%, ya. Eh, Monto, para nuestro ejemplo, el monto más o menos es de 17, vamos a decir 18 millones, ¿ya? Entonces, estos 18 millones yo los voy a poder coberturar de la siguiente manera. 17 millones se van para coberturar mi activo fijo, mis activos corrientes permanentes y una parte de los activos corrientes temporales, ¿no? Entonces, yo no me debo preocupar si estos activos corrientes temporales se convierten en alguna manera en parte del activo corriente permanente, porque en el largo plazo yo voy a poder asumir todos mis compromisos con el banco o con el ente emisor. ¿Qué es lo que voy a tener? Es que voy a estar expuesto a un menor riesgo con la probabilidad del impago. Pero vamos a analizar el retorno ahora. Nosotros habíamos dicho que si financiamos todo con operación, perdón, si financiamos No. todo con deuda, íbamos a tener un mayor rendimiento que si nos financiamos con patrimonio, ¿no? Pero en el largo plazo, nosotros vamos a hacer uso de toda esta deuda frente al patrimonio, perdón, frente al, este, a la deuda de corto plazo. Entonces, si estamos financiando todo y estamos dejando de lado el patrimonio, deberíamos tener un retorno mayor, ¿no? Entonces, aquí vamos a ajustarlo. Ah, Ya, ahí debería ser mayor. ¿Le quedó claro este caso? El enfoque conservador. más o menos. Ya, a ver, vamos a repetirlo. Todo va a partir de este caso, ¿ya? Que nosotros vamos a tener activos fijos, activos permanentes y activos temporales, activos corrientes temporales. Los tres escenarios que vamos a ver es cómo financiamos estos activos corrientes Dólares. temporales, ¿sí? Si lo vamos a financiar con deuda de corto plazo, deuda de largo plazo o una combinación de ambos, ¿ya? Y también en qué escenario vamos a tener un mayor nivel de estrés, ¿sí? Porque no es lo mismo estar gestionando eh, 3 millones de dólares medio en el aire,
con la necesidad de tener que cubrir esa deuda en el corto plazo que poder cubrir esa deuda en el largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos este escenario. Tenemos que la cantidad de activos fijos y activos corrientes permanentes, eso ha sido financiado con deuda de largo plazo y que parte de los activos corrientes temporales también ha sido financiado con una deuda de largo plazo. ¿De acuerdo? Y el otro excedente, que es la parte de color verde, eso ha sido financiado con una deuda de corto plazo. ¿Qué nos da esta premura de que nosotros tenemos que asumir una pequeña porción de estos activos corrientes temporales con una deuda de última instancia, ¿no? A ver, si lo vemos en el extremo, puede ser una deuda con tarjeta de crédito, Ok. ¿ya? Si lo queremos ver aplicado a nosotros. Y todo lo demás, asumiendo que nosotros hemos sacado un crédito a 10 años con una tasa del 10%, que era lo que les decía. Y eso lo hemos sacado con la tarjeta de crédito a una tasa de, voy a inventarme una cifra medio manejable, 80%. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el siguiente caso? Que nosotros, que nosotros no hayamos financiado todos nuestros activos corrientes permanentes y los activos fijos con una deuda de largo plazo, sino, perdón, que los hayamos financiado, pero que la totalidad de los activos corrientes temporales, eso sí haya sido financiado Corto plazo. de deuda de corto plazo. Nosotros veíamos que en el caso anterior, esos activos corrientes temporales de la parte inferior estaban financiados con una deuda de largo plazo, ¿no? ¿Qué me dice la deuda de largo plazo? Es que yo mañana, el otro mes, yo no tengo que andar preocupándome cómo voy a pagar esa deuda, porque ya tiene un comportamiento establecido. Tiene un comportamiento que va a ser a 10 años, a una tasa del 10%, mientras que estos recursos de corto plazo, yo voy a necesitar un 80% para pagarlo. Entonces, de alguna manera aquí lo que estoy equilibrando es que las necesidades de mi negocio, que yo no sé si puede ser así o si puede ser así, en verdad yo no tengo capacidad de poder predecir cuál es el volumen de este movimiento, yo lo pueda gestionar según sea mi demanda. Supongamos que en los primeros meses yo no necesito y solamente necesito un volumen muy bajito, entonces la capacidad que yo tenga para poder endeudarme eh, a tasas mucho más caras, yo la voy a poder predecir, pero ya no tengo que andar cargándome en las espaldas una deuda mayor por haber presupuestado o tener unas expectativas infladas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es que mis necesidades de financiamiento, yo las estoy calzando con mi comportamiento de la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que exactamente este color verde calza con el movimiento de la campana. Pero, ¿qué pasa si yo, por el contrario, tomo unas malas previsiones y digo que voy a financiar parte de mis activos con una deuda de largo plazo y sobre esa yo ya no tengo mayor preocupación, es decir, a 10 años, con una tasa del 10%, estoy súper bien, pero digo que también voy a comprar una máquina, a ver, vamos a decir que estos son 10 millones, voy a comprar una máquina de 5 millones
a pagar a los 24 meses o a los 2 años a una tasa del 80%. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniéndome la soga al cuello, ¿no? Ujú. O sea, simplemente lo que estoy diciendo es, estoy tomando una deuda de largo plazo para ciertas cosas y una deuda de corto plazo para generar un beneficio de largo plazo y además estoy tratando de sobre endeudar mi operación y cualquier fluctuación por encima de eso. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con este modelo, con este escenario? Ahí lo que dice, pues, alto riesgo. Exactamente, ¿no? Que hay un alto riesgo que está asociado a ello, que la necesidad de poder hacer frente a mis obligaciones de mañana, de un mes, de 2 meses, va a, a Pueden ser perder. afectadas. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque voy a tener que asumir múltiples compromisos a tasas muy parecidas a esa, ¿no? Y ya ni siquiera llegamos al 80%, ¿no? Sino que sea 40%, 50%. Hacer frente a esos intereses de manera periódica es casi de locos, teniendo en cuenta que 10 millones es lo que yo he financiado en el largo plazo y los otros 10 millones, o sea, el 50% de los activos que yo necesito, lo estoy financiando con una deuda de corto plazo. ¿Cuál sería la mejor solución a esto? Tomar una deuda de largo plazo que me ayude a cubrir estos 7 millones de diferencia y esto de acá, controlarlo con una deuda de corto plazo, sobre lo cual, en función a lo que yo necesito, puedo ir gestionando. Yo necesito 1 millón más, listo, tomo deuda por ese millón. Repago y listo, necesito ahora 3 millones, tomo deuda de 3 millones y voy repagando. La idea es tener esa capacidad de maniobra, pero con lo más mínimo, no con un excedente tan grande. A ver, algunos conceptos clave, ¿ya? Que los hemos visto de manera implícita en la presentación, pero sí creo que es importante poder repasarlos. La liquidez es importantísima, ¿no? ¿Qué nos va a permitir la liquidez? Es esa capacidad de poder hacer frente a obligaciones, contingencias que no se tenían previstas. O incluso que si las teníamos previstas, el impacto puede ser mayor a lo que nosotros estábamos considerando. Es relevante cómo la empresa financia el capital de trabajo, cómo tiene políticas de financiamiento en el corto plazo y las fuentes de financiamiento. Algo que vamos a ver de esta semana a la siguiente es algo que se llama el WAC. ¿Han escuchado el WAC? Sí, más o No, menos. Es una tasa que da los bancos, algo así. Ya. Más o menos. ¿Alguien más? no, yo no he escuchado de eso. Ya, perfecto. Este, ya. El WAC es una tasa a ver, lo que significa es Weight Average Cost of Capital, que es el costo promedio ponderado del capital, que lo vamos a ver, como les digo, en 2 sesiones más. ¿Qué es lo que me mide el WAC? El WAC es una tasa de rendimiento que pondera la relación deuda-capital que tiene la empresa.
¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar una empresa que está financiada al 100% por el accionista que una empresa que está al 100% financiada con deuda. ¿De acuerdo? Entonces, en esta múltiple cantidad de combinaciones, puede ser que una empresa esté más apalancada, menos apalancada, que esté más financiada por los socios, menos financiada por los socios, ¿no? ¿Y esto qué determina? La exigencia que como empresa le voy a decir a cada proyecto nuevo que yo pueda evaluar cómo tengo este, que evaluarlo, ahí redundando. Entonces, em, hablábamos que la deuda estaba en un promedio de 16-20%, siendo medios exagerados, pero que el costo del accionista estaba entre una tasa de 30 a 50%, ¿no? Entonces, imaginemos que tengamos esa combinación de elementos. Un WAC nos debe dar entre 16 y 50%, ¿no? Digamos que el WAC nos salió al final 32%. ¿Qué es lo que quiere decir este 32%? Que todo proyecto por encima del 32% tiene posibilidad de ser ejecutado. Menor al 32% quiere decir que ni siquiera se debe mirar. Y entonces, ya lo vamos a ver, pero eso está asociado a las políticas de financiamiento y cómo vamos a financiar las operaciones, ¿no? Este WAC se Análisis, lo usa mucho, el WAC se lo usa mucho en temas de proyectos, en temas de inversiones. sí, 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 correcto. Luego, el análisis de ratios. Aquí entender, ¿no? Entender estos ratios que nosotros hemos visto de liquidez, solvencia, de gestión, en saber cuál es la relación de mi activo corriente con mi activo no corriente, cómo estoy financiando eso con respecto a mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente y mi patrimonio, ¿sí? Eso va a depender muchísimo de cada empresa, de cada industria y las fuentes de financiamiento, ¿no? El tema de financiar con recursos propios, con recursos externos, la operación. Fuentes de liquidez. Las fuentes de liquidez pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuáles son las fuentes normales o las fuentes primarias? Deuda y capital. Secundarias o excepcionales. Aquí ya podemos entrar a especular mucho, ¿ya? Pero lo colocaba en el sentido de que las secundarias pues, pueden estar abiertas a mercados bursátiles, es decir, las bolsas de valores, la bolsa de valores de Lima, de Quito, eh, aceleradoras tipo venture capitals, private equity, que de alguna manera siempre van a estar asociados a deuda capital, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vendemos una participación a un venture capital o a un private equity, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder eh, acciones a cambio de vendérsela a un tercero. Entonces, este tercero lo que va a hacer va a tomar control usualmente del negocio y va a poner sus reglas de juego. Luego, ¿qué relación hay entre el uso de fuentes de liquidez y el deterioro de la posición financiera de la firma?
pasivo, patrimonio, corriente, no corriente. Entonces, ¿qué relación entre la fuente de liquidez y el deterioro de la posición? Si nosotros, y era lo que veíamos al inicio, ¿no? Si nosotros vemos la organización hoy debe tener la suficiente capacidad de poder asumir todos sus compromisos en el corto, mediano y largo plazo. Pero ¿qué pasa si por temas coyunturales no puede hacerlo en el corto plazo? Ahí hay que evidenciar que es necesario tener una gestión del flujo en el corto plazo para que luego de sobrepasar a estos quiebres, estas interrupciones que nosotros tenemos de flujos de ingresos, podamos sobrevivir en el largo plazo. Había una sentencia que veíamos al inicio, que es, no se puede maximizar el largo plazo si no se sobrevive en el corto plazo. Y eso está asociado a esta pregunta, ¿no? Si en el corto plazo nosotros no definimos una cantidad mínima para poder hacer frente a nuestras obligaciones, por lo menos a las fijas, ¿no? A las obligaciones que nos permiten seguir operando nuestro negocio, eh, es muy difícil que nosotros podamos llegar al largo plazo, ¿no? Entonces, ahí, si lo queremos ver en el extremo, eh, asumiéndonos a nosotros como esas fuentes de liquidez y deterioro de la posición financiera, si yo no puedo hacer frente a mis obligaciones de pagar los elementos básicos como los compromisos de hipoteca, los compromisos de tarjetas de crédito, todo ello, es muy difícil que si nosotros no tenemos el ingreso esperado en los siguientes 3, 6 meses, podamos estar tranquilos, ¿no? También por otro lado, por el tema de salud. Pero dejando todo eso de lado, eh, hay que tener un mínimo que nos permita continuar ese objetivo de tener una estabilidad en el largo plazo. Luego, las faltas de liquidez reducen los flujos de caja positivo. Ya, esa es otra cosa. Ya, la falta de liquidez reduce los flujos de caja positivos. Eh, los flujos de caja están compuestos de tres elementos: flujo de caja operativo, flujo de caja de inversión y flujo de caja financiero. Flujo de caja operativo está relacionado al negocio. La capacidad que tiene el negocio de producir dinero. Flujo de caja de inversión es las inversiones que yo hago ahora, o sea, la salida de dinero, para que en un futuro ingrese dinero a través del flujo de caja operativo. Y flujo de caja financiamiento, dado que hoy yo voy a necesitar ingresar dinero a la empresa para poder operar y para poder generar ingresos en el futuro, yo necesito el dinero suficiente que me permite esta operación, ¿no? Entonces va a ser un tema de entrada de dinero. Luego nos dice, ¿no? Estos drags de liquidez reducen los flujos de caja positivos. Si nosotros vamos a tener flujo de caja positivo, menor a cero, menor a cero. Ya. Los drag de liquidez y los pool de liquidez van a ir de la mano. Uno reduce los flujos de caja positivos y otro acelera los flujos de caja negativos. Perdón, chicos, un segundo que me están llamando por teléfono. Dale. Me celular en silencio. Un segundo.
Ya. A ver, si nosotros vamos a necesitar más liquidez, porque el negocio nos está demandando, eso quiere decir que yo voy a necesitar que haya una mayor salida de dinero, perdón, voy a necesitar primero que haya una mayor entrada de dinero, ¿no? Porque voy a necesitar poder operar mi negocio y tener esa espalda suficiente que me permita seguir continuando. Entonces, por un lado va a haber una entrada de dinero y por otro lado va a haber una salida de dinero que va a ser parte, va a ser consecuencia de mi crecimiento. Y por otro lado, yo voy a tener eh, en el largo plazo salida de dinero, perdón, en el corto plazo voy a tener salida de dinero y en el largo plazo voy a tener entrada de dinero que me va a permitir seguir operando. A ver, el resumen de estos dos conceptos de drag de liquidez y pool de liquidez es cómo yo puedo balancear mi corto plazo con mi largo plazo. Hay elementos, por ejemplo, el flujo de caja operativo, que me va a demandar mucho efectivo para poder seguir operando. Entonces, si yo este flujo de caja este flujo de caja operativo, yo no lo gestiono adecuadamente y quiero seguir creciendo, 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 sin ninguna limitación, va a haber un momento en el cual yo ya no voy a tener el dinero suficiente para poder seguir operando. Y eso no quiere decir que yo no esté, que me esté yendo mal, ojo, ¿ah? Quiere decir que estoy creciendo tan rápido que todo mi soporte operativo no me acompaña de la misma manera. Entonces, ¿qué voy a necesitar ahí? Probablemente voy a necesitar Claro. financiamiento. Voy a necesitar deuda o un aporte del accionista. Y ahí voy a necesitar invertir, porque voy a necesitar comprar maquinaria, voy a necesitar comprar otro local, etcétera. Y esto me va a permitir tener una estructura lo suficientemente robusta para aguantar ese crecimiento. Y ahí tenemos que entender un tercer concepto que no está aquí, que es, debemos diferenciar las ventas de la liquidez. Ya. La venta es la capacidad de la empresa de poder generar dinero. Entonces, la venta puede ir sumamente bien, sumamente bien. Y eso, ¿de qué es evidencia? De que estamos haciendo bien las cosas, de que hay un crecimiento sostenible de la demanda de nuestro producto, de que hemos hecho un buen market fit, etcétera. Y ahora, otro punto es con respecto a la liquidez. Puede ser que nuestro crecimiento sea lo suficientemente rápido que no nos permite tener la espalda, como les digo, la estructura suficiente como para poder hacer frente a ese crecimiento de las ventas. Hay por ejemplo, las startups. Cuando WhatsApp se inició, cuando hicieron la presentación del modelo de negocio, se había que los desarrolladores estimaban que recién al 10.º año, me parece, la empresa podía ser rentable, porque se necesitaba una cantidad mínima de suscriptores o de personas que se hayan descargado la aplicación para que esto sea económicamente viable. ¿Qué fue lo que pasó? Que WhatsApp se convirtió en un boom y la empresa fue viable a los 2 años. ¿Ya? Otro ejemplo, Rappi. ¿Ya? Rappi es aplicación bueno, eso ha vuelto una super app, ¿no? Ujú. Pero Rappi está valorizada en $1.000.000.000. Es uno de los no muy, no muchos unicornios que existen en América Latina. Pero Rappi hasta ahora no es capaz de generar
flujo de caja positivo para sus operaciones. Entonces, constantemente los inversionistas, ¿qué es lo que hacen? Le Invierte. invierten, Pero dan eso es rendimiento. debido al crecimiento, o sea, ahí está pasando lo que tú dices, o sea, el flujo operativo no le está compensando el crecimiento que tiene. Exacto. Ahí el otro tema ya pasa como decisiones de negocios, entender hasta qué punto voy a seguir soportando el crecimiento sin Claro, que se genere un retorno. costo en sí mismo, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Es justo este balance que les digo entre ventas y liquidez. Ratios de liquidez, haciendo zoom a lo que vimos hace un instante. Es la capacidad que tiene la empresa para pagar cuentas en el corto plazo y sin preocupaciones, ¿no? Y ahí veíamos dos elementos. El ratio de razón circulante, que es activo corriente o activo circulante entre pasivo corriente o pasivo circulante, y el otro que es la prueba ácida, ¿no? Que es la razón rápida, el activo circulante menos inventarios, existencias, entre el pasivo circulante. Estos dos elementos nos dan una visión rápida de cómo está la liquidez de nuestra empresa y qué tanto en función al efectivo, a la caja que nosotros podamos tener, podemos hacer frente a nuestras obligaciones financieras. Ese es con respecto a la liquidez y con respecto a la deuda, es entender cuál es mi razón deuda o pasivo frente al capital o el patrimonio. ¿De qué va a depender eso? Si eso es 50-50, 70-30 o las múltiples combinaciones entre esto, de qué tanto los accionistas quieren que su empresa esté apalancada y que el gerente financiero esté estresado. Justo estoy en una asesoría en una clínica aquí en Perú y esta clínica es súper reconocida, pero su relación deuda-capital más o menos está así. Ya todo esto es pasivo y esto de aquí es patrimonio. Y este pasivo fundamentalmente es pasivo de largo plazo. Más o menos así. Esto es corto plazo y esto es largo plazo. El tema es que la deuda de largo plazo son como unos 16 millones de dólares y la deuda de corto plazo son como unos 8 millones de dólares. Em, y tiene deudas de corto plazo por 8 millones de dólares y además tiene a proveedores por 3 millones de dólares. Es un modelo de negocio bueno, la salud es súper bueno a nivel de modelo de negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa a esta clínica? Es que es muy sensible a variaciones de la demanda. Ellos, por el COVID, ellos tuvieron que cerrar sus operaciones en el 2020. Entonces, esta pérdida de venta le impactó en vender casi 20 millones de dólares. Y el 2021 dejaron de vender 7 millones de dólares. Entonces, evidentemente, estas caídas en las ventas no se han podido recuperar. Además que tienen una estructura de gastos ineficiente. Entonces, pero a lo que iba, ¿no? Este, esto es pan del día a día en las empresas. Entender cuál es la relación óptima de deuda-capital, ¿sí? Y además de deuda, es entender qué deuda yo puedo tener en el corto plazo y qué deuda debo tener en el largo plazo. Y sobre todo, este problema viene en empresas
que no tienen una estructura corporativa definida. Por ejemplo, esta empresa es súper reconocida aquí en Perú, eh, pero el dueño, el gerente general, presidente y directorio son la misma persona. Entonces, se toman decisiones de dueño, se toman decisiones de gerente general y se toman decisiones de accionista que están centradas en una misma persona, con lo cual no se puede hacer frente a equilibrar el balance que tiene la empresa. Entonces él dice, compremos una maquinaria el próximo año. La maquinaria está evaluada en 12 millones de dólares. Y él ya está haciendo todas las comparaciones para comprarlo. Y hablaba el otro día con el agente financiero y le digo, ¿y cómo lo vas a financiar? No sé. Una máquina de 12 millones de dólares no necesitamos. Entonces, más allá del equilibrio financiero, también está el otro lado, ¿no? El equilibrio político o de gestión que deben tener las organizaciones para poder también tener una mira con un ojo hacia adelante, sí, es correcto con respecto al modelo de negocio, pero también un ojo en el bolsillo, de saber de qué es capaz la organización para estar asumiendo cierto tipo de deudas o no. Luego teníamos la razón deuda capital. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y el multiplicador del capital, ¿no? ¿Cuántas veces mi activo generado con todas las operaciones del negocio es frente a mi capital total? Y teníamos una última lámina. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de corto plazo? Las podemos dividir en tres y que básicamente tienen el mismo componente: tratar de aliviar la presión financiera en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, están los préstamos de corto plazo, eh, que son préstamos, como les decía, a menos de un año y están en función a usualmente tener líneas de crédito que me permitan sacar la cabeza en alto, ¿no? Créditos revolventes, warrants o garantías, cartas de crédito, estado de cuenta, perdón, adelantos de cuenta, factoring, descuento de letras. El factoring es un instrumento financiero que está asociado a, por ejemplo, yo tengo una factura del banco A. No, el banco no. Yo tengo una factura de la empresa AC, ¿ya? Entonces, pero AC me ha dicho que me va a pagar a 90 días. Pero yo no puedo aguantar esos 90 días. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir al, al banco? Es, oye, mira, yo tengo una factura de la empresa AC, pero me gustaría, pero AC me lo va a pagar a 90 días, ¿ya? Y yo necesito el dinero hoy. ¿Qué puedo hacer? El banco me va a decir, ah, perfecto, mira, AC es mi cliente, ¿ya? Mira, usualmente AC tiene buenos ingresos, todo, pero su política sí, pues, ¿no? 90 días es medio complicado. No hay problema, yo te compro esa factura. Mi factura era de 1.000 soles o $1.000, no me acuerdo. Entonces, el banco me dice, yo te compro esa factura, pero yo no te la puedo comprar a $1.000, te la voy a comprar a 990. Y estos $10 van a ser mi ganancia. Entonces, yo le diré, ah, perfecto, mira, en 90 días AC me iba a pagar $1.000, pero tú me estás pagando hoy día 990. Ah, perfecto, entonces me quedo con los 990. Me llevo los 990 y ya luego AC coordinará con el banco. El banco le dirá, oye, mira, yo tengo la factura que tú le emitiste a Vicente,
y necesito que me la pagues ahora. Entonces hace en ese momento, le pagará a ellos los $1.000, con lo cual la ganancia sería de $10. Mm. Esa es la figura del factoring. ¿Es usual? Ahora es más usual que antes, porque claro, usualmente las empresas están teniendo un periodo de tratar de pagar a sus proveedores cada vez más extenso. Antes pagaban a 30 días, pasó a 60 días, ahora está en 90, 120. Depende mucho de la política si quieres ir matando a tus proveedores, ¿no? Pero básicamente es eso. Luego tenemos los créditos comerciales, que aquí en los créditos comerciales está, bueno, la capacidad que nosotros tenemos de poder demorar en patear a nuestros proveedores, ¿no? Que era justo lo que les decía. 30 días, 60, 90, 120, 360, que ya sería como que medio descabellado, pero puede darse al caso. Y papeles comerciales. Que esos papeles comerciales están más asociados a deuda de segundo piso o deuda relacionada a las bolsas, que eso se puede convertir en instrumento de deuda que aparece en el balance, pero que no está bancarizado, ¿sí? Entonces aquí también tenemos a los bonos que pueden ser emitidos. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que usualmente son deudas de largo plazo. Y como son deudas de largo plazo, nos ayudan a tener un mejor control de nuestras condiciones financieras. Evidentemente, para poder otorgar estos mecanismos de papeles comerciales como bonos, certificados de depósito, etcétera, se tienen que cumplir con una serie de parámetros, especialmente con el nivel de riesgo de la empresa. Por eso hay algunas entidades multinacionales que se encargan de categorizar el riesgo de las empresas o de los países. Entonces, ustedes por ahí habrán escuchado que países como Estados Unidos tienen una triple A y países como, no sé, pues Venezuela o Argentina están más cerca a un triple C o un C más, C menos y A más en el caso de Estados Unidos, Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que estos países o estas empresas hagan default, que no puedan asumir sus deudas cuando deban hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar en 2 semanas más también el tema de los riesgos países Chulo. y cómo estos riesgos países se deben considerar en la evaluación de los proyectos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Ahí son todas las preguntas, consultas, que no les haya quedado claro. No, todo claro. Ok. Está otro alumno, ¿no? Se salió. Sí, salió. Ajá. Preguntas, Ricardo, Fanny. No, Hay algo que vamos a ver la semana próxima, pero ahí no vamos a profundizar mucho, ¿ya? Pero es algo que yo sí considero que es bueno, bastante necesario para la próxima clase y para la última sesión, que es las tasas de interés.
Ok. que es algo más de mate financiera, que justo aprovechando que nos han quedado unos 15 20 minutos, vamos a guardarlo. Denme un segundo para abrir una pizarra nueva. Listo. Ya. A ver, hay un concepto que son las tasas de interés. A ver, ¿qué cosa es la tasa de interés como concepto? O sea, para mí es un porcentaje incremental sobre la deuda que tú tienes. O sea, Ya, porcentaje incremental sobre la deuda. Ya, está bien. Pero de hecho la tasa de interés es el precio del dinero, ¿no? Si lo queremos ver así de una manera súper simple. La tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, eh, supongamos que tenemos un dólar hoy. No es lo mismo tener un dólar hoy que un dólar en un año, ¿no? ujú, Y esto es por dos elementos. Por el tiempo y porque el tiempo está asociado a incertidumbre. Y esa incertidumbre nosotros la medimos a través del precio del dinero o la tasa de interés. Entonces, hay dos maneras de verlo el interés, ¿ya? Eh, o mejor, vamos a ser más puristas. Hay tres formas de medir el interés. De una manera simple, una manera compuesta y una manera exponencial. La fórmula del interés simple es así, ¿no? Valor final igual valor inicial por uno más eh, la tasa de interés por el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que el interés se calcula del inicio al fin, sin considerar que en el camino puede darse este fenómeno que se llama capitalización, ¿no? Que se vaya acumulando poco a poco el dinero en el camino. Interés compuesto, donde aquí el valor final es igual al valor inicial por uno más la tasa de interés elevado al tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en este segundo caso? Que es el más usual, el más usado por los bancos, es que el dinero se capitaliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a nivel anual, ¿qué es lo que va a pasar en 5 años? Se va a capitalizar anualmente. ¿Qué es lo que va a pasar si tenemos la tasa de interés mensual? Se capitaliza mensualmente hasta un año. Y luego el interés exponencial, donde el valor final viene dado por el valor inicial multiplicado por E a la I por T. Ya. Esta es capitalización continua.
Es decir, que en cada instante de tiempo se va a dar una capitalización. Nosotros veíamos que arriba, en el interés compuesto, se da de manera periódica, ¿no? Aquí no existe en el simple. En el interés compuesto se da por, por cada periodo, por cada periodo de tiempo. Y si esto de cada periodo de tiempo lo llevamos al extremo, se genera de manera instantánea. Ya. Esto de aquí usualmente es usado en instituciones tipo los bancos centrales, eh, aquellos que hacen financiamiento de última instancia, o reguladores se encargan de... Les cuento en una publicación que hice por ahí el día de hoy que inclusive en la secundaria me refugiaba. Ya, entonces, aquí eh, lo que hacen es financiar a nivel de última instancia y por lo tanto cobran de manera instantánea. Es más un ejercicio teórico que un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Pero vamos a abordar ese tema de interés compuesto. Y otro concepto que les quería comentar es acerca de la tasa de efectiva. La tasa de interés efectiva lo que nos mide eh, frente a la tasa nominal anual es que el nivel efectivo contiene todos los elementos que están asociados a una tasa de interés relacionada al tiempo. La tasa nominal anual se utiliza con el interés simple y la tasa efectiva se utiliza con el interés compuesto. Ahora, ¿cuál es la forma de pasar de una tasa de efectiva anual a, por ejemplo, efectiva semestral? No es dividiendo, ¿ya? Se utiliza una fórmula que lo vamos a ver ahorita. Entonces, y eso es todo lo que los bancos hacen detrás cuando ya nos dan algún crédito, ¿ya? Por ejemplo, para pasar de efectiva anual a efectiva mensual, tasa efectiva anual es igual a uno más tasa efectiva mensual entre lo que quiero, entre lo que tengo, menos uno. ¿Ya? Es para que no se olviden nunca. Lo que quiero es un mes y ¿cuánto tengo? 12 meses. Entonces, tasa efectiva mensual, tasa efectiva anual. La tasa efectiva mensual la vamos calculando. Uno más la tasa efectiva anual elevado a lo que quiero, que es un mes, lo que tengo son 12 meses, menos uno. Eso es cuando queremos cambiar de un efectivo a otro efectivo. Por ejemplo, tasa efectiva diaria es igual a uno más la tasa efectiva, digamos, semestral, ¿ya? Ahora lo que quiero es uno y lo que yo tengo son 180 días menos uno. Y así podemos encontrar todas las combinaciones posibles. Por otro lado, ¿qué pasa si yo quiero la tasa efectiva anual y yo tengo la tasa efectiva diaria? Uno más tasa efectiva diaria. Lo que yo quiero son 360, ¿no? Y lo que tengo es uno menos uno. ¿Ok?
Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros ya conozcamos algo. ¿Qué pasa? Acuérdense bien de esta fórmula, ¿ya? Valor final es igual valor inicial por uno más I a la T. Esto es cuando nosotros tenemos el valor final, ¿no? Queremos calcular el valor final, tenemos el valor inicial. Pero ¿qué pasa si nosotros ya tenemos el valor final y lo que queremos calcular es el valor inicial? Lo que queremos hacer es llevar esto, si está multiplicando aquí, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Uno más I elevado a la T es igual al valor inicial. Si nosotros tenemos una serie de flujos hacia el futuro, y yo quiero saber son todos esos valores en el presente, o sea, hoy, ¿qué hago? Los traigo a hoy, ¿no? ¿Cómo los voy a traer? Utilizando esta fórmula. Digamos que esto es en el periodo 1, en el periodo 2, vamos a cambiar de color, ¿ya? En el periodo 3, en el periodo 4, en el periodo 5, en el periodo 6, en el periodo 7. Lo puedo hacer hasta el infinito, ¿no? Entonces, para encontrar cuánto vale F, o vamos a ponerle igual acá, valor inicial, ¿qué es lo que va a pasar? Es que tengo que sumar valor de 1 por 1 más I a la 1 más valor de 2 entre 1 más I elevado a la 2 más valor de 3 entre 1 más I elevado a la 3 más, así sucesivamente hasta el final, ¿no? 1 a la 7, perdón, B de 7, 1 más I elevado a la 7. Y este es igual al valor inicial. Implícitamente, lo que estamos haciendo, trayendo todos los elementos a valor presente, es calcular los valores actuales de todos estos flujos. Y si nosotros hubiéramos tenido una inversión, le hubiéramos descontado a todos estos la inversión, tendríamos el banco, valor actual neto. ¿Está bueno? Sí, Vamos a profundizar sobre esto las próximas clases, sí, pero igual ya sabemos de dónde sale esta fórmula, para qué nos funciona, y a la otra semana ingresamos dale, directo. listo. ¿Ya? Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda. En las próximas semanas vamos a ver ya más temas relacionados a proyectos o todavía falta. Sí, la próxima clase, las dos siguientes vamos a ver temas relacionados a proyectos. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio práctico de esto, Ok. eh, cómo lo calculamos en un Excel. La subsiguiente vamos a ver cómo calcular la tasa de interés o de retorno. Hay algún par de modelos. Eh, y nos queda una clase de fusiones, adquisiciones, para entender un poco cómo funciona esto a nivel corporativo. Y la última clase, que es la de finanzas personales. Personales. Ujú. Ok, listo. La próxima clase vamos a ver el tema de evaluación de proyectos. Ya, bacán. ¿Ya? Listo. Gracias, Listo. Ricardo. Fanny.
Gracias, gracias, profe. Gracias, gracias. Pues,